Listo, Nelson. Entonces, lo que vamos a ver ahora es algo similar a lo que tú me estás, a tu trabajo, ¿no? Que es una gestión de mantenimiento utilizando confiabilidad y vamos a utilizar Python. Entonces, esto es para que te quede claro cómo va a ser más o menos lo que vas a hacer. Esto es más o menos lo que debes presentar, ¿no? Introducción, objetivos, problema, la hipótesis, casos de éxito, problemática. En tu caso será una central biomasa, ¿no? En tu caso va a ser acá de la central biomasa. Vamos a corregir acá, digamos. Biomasa, ¿no? RCM para el plan de mantenimiento, indicadores del RCM, la evaluación económica, la conclusión, ¿ya? Entonces tienes que empezar siempre con una introducción, indicando un poco de qué trata, o sea, cómo es la planta, dónde estás, más o menos lo que te expliqué previamente. Esta es la parte, digamos, que debe quedar claro, ¿no? Los objetivos, aumentar la disponibilidad de la planta, aumentar indicadores de confiabilidad, asegurar la continuidad de suministro eléctrico de manera segura con el menor impacto ambiental, ¿no? Estos son los objetivos que tenemos que cubrir. Esto de acá, el problema, ¿no? El problema básicamente lo tienes que plantear como una pregunta, que indica, ¿es posible calcular y mejorar los indicadores de confiabilidad y disponibilidad que afectan los motores? En este caso, los motores, no recuerdo el código, pero eso lo tienes en la información técnica que te he pasado, en los informes. Creo que son otro tipo de motores, porque estos G son para gas natural industrial. En cambio, en tu caso son gas natural de biocombustible, ¿no? De biomasa. Entonces, este código debe visualizar, cambiar, ¿no? De la central térmica, en este caso va a ser biomasa, ¿no? La central térmica con la aplicación de RCM. ¿Y cuál es tu hipótesis? Tu hipótesis es que la propuesta de mejora genera un impacto positivo en los indicadores de confiabilidad y disponibilidad del sistema de generación. O sea, esto es lo que tú tienes que demostrar. Generación de energía. Acá muestro un poco de casos de éxito, ¿no? Los casos de éxito, que también en la documentación que te he pasado, ahí vas a encontrar en la bibliografía casos de éxito. La similitud de esta planta es que también en esa planta que estás viendo de biomasa, también hay 3 motores de combustión, son como acá hay 3, pero estos son de, como te digo, de gas industrial, en tu caso va a ser gas biomasa. Esto te tiene que dar claro, mira, lo que se va a hacer es la siguiente forma, ¿no? Esto es lo importante del día que te tiene que quedar claro y lo que tú tienes que transmitir, ¿no? El SCADA, como ya habíamos comentado anteriormente, te había comentado qué cosa es el SCADA, que es un sistema de control de la planta desde la computadora donde se almacena toda la información. Te va a brindar los datos, ¿ya? El SCADA te va a brindar los datos y los datos básicamente el que nos importa a nosotros son estos que están acá arriba de color verde, es el tiempo que se le llama uptime o tiempo de operación, digamos. Y esto que está aquí en color rojo es el tiempo downtime o el tiempo de reparación más los tiempos que involucran pues el tiempo de que falla la planta que está totalmente parada. Entonces cuando está parada, donde tú llamas al técnico, cuando viene al técnico generas la orden de compra, la reparación, cuando termina la reparación, las pruebas, todo este tiempo de abajo es el tiempo que la planta está parada. Pero para nosotros, a nosotros lo que nos interesa es solamente este tiempo que está acá arriba, el tiempo que está operando nada más, ¿ya? Porque para calcular la confiabilidad, lo que nosotros vamos a ver ahorita es la confiabilidad. Confiabilidad se enfoca en todos estos tiempos que la planta está operando, acá en color verde, arriba, ¿ya? Esto es confiabilidad. No vamos a ver estos tiempos. Estos tiempos de color rojo, el tiempo de reparación, es para calcular la mantenibilidad. ¿Ya? Entonces, como tu tema es confiabilidad, confiabilidad ve lo que es acá en la parte de arriba, lo de color verde. ¿Ya? Entonces, todo lo que vamos a necesitar son estos tiempos, los tiempos uptime. ¿Ya?
todos estos tiempos que nos va a dar el SCADA, lo vamos a meter a Python, ¿no? Este de acá es el símbolo de Python, es el software estadístico que vamos a utilizar para hacer el cálculo de confiabilidad. Y con este Python vamos a tener pues ya modelos estadísticos, ¿no? Esto de acá me representa esta curva que tú ves, ¿no? Que parece pues este gráfico de barras. No es un gráfico de barras, se llama histograma, ¿ya? Histograma. Y esta curva que tú ves acá, esto es el modelo, la curva es el modelo teórico. Y el histograma, ¿no? Esas gráficas verticales que parecen barras, el histograma son los datos reales. ¿Ya? Este es el flujo que tú debes dominar y tener súper claro, ¿ya? Datos SCADA viajan hasta Python, Python hace tu análisis estadístico y nos entrega distribuciones estadísticas con data real y data teórica para calcular confiabilidad y cálculo de parámetros. ¿Está claro esto? Ya, Nelson, listo. Entonces, una vez teniendo claro este preámbulo, ya puedo cerrar. Esta información ya te la he compartido por si acaso, ¿ya? Acá está, te voy a pasar el enlace. Acá está el enlace. Este es el enlace que te voy a pasar aquí por el chat. Ya, esta presentación está en la información que te he compartido. Entonces, ya lo puedes revisar a mayor detalle, pero quería que lo tengas claro, ¿ya? Ahora lo que voy a hacer es esto, ya lo puedo cerrar. Y te voy a explicar esta otra parte, que es la parte que vamos a ver ahora ya. Empezar a ver la estadística. Abrir con esto de acá. Ya, esta parte estadística, lo que vamos a ver son distribuciones. Fíjate, estadística inferencial. Acá en lugar de RStudio nosotros vamos a usar Python, pero es lo mismo, ambos hacen lo mismo, ¿ya? Acá donde dice estadística inferencial, en realidad es con Python. Histogramas, gráficas de densidad y probabilidad acumulada, ¿ya? Entonces vamos a ver estas cosas: histogramas, gráficas de densidad y probabilidad acumulada. Tres cosas, ¿ya? Toda distribución estadística, acá he puesto, digamos, las más importantes, que son distribución normal, distribución exponencial, pero vamos a centrarnos directamente en lo que vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque con fiabilidad casi siempre vamos a utilizar distribución Weibull, ¿ya? Entonces, de frente vamos a analizar esta distribución que se llama distribución Weibull. Este es el modelo que vamos a utilizar para calcular, en tu caso, la confiabilidad, ¿ya? Entonces, vamos a ver, fíjate, mira. La distribución Weibull, tenemos dos cosas, mira. Tenemos uno que se llama función de densidad, y otra cosa que se llama función de distribución de probabilidad, ¿ya? Son dos cosas importantes. La función de densidad me dice, acá mostramos dos tipos de curva en la gráfica, mira. Esta gráfica, tenemos la gráfica que está en la parte superior y la gráfica que está en esta parte inferior. Esta gráfica que está acá en la parte superior se llama función de densidad, ¿ya? Y función de densidad también lo puedes poner con las siglas, acá como indica acá, PDF, ¿ya? PDF. La fórmula matemática de esta función de densidad, que tú ves estas curvas, ¿no? Hay varias curvas. Acá tenemos cuatro funciones de densidad, ¿no? Celeste, rojo, fucsia y de color verde. Todas esas funciones obedecen a esta parte matemática, mira, que dice K sobre lambda, entre paréntesis ponemos X sobre lambda, ¿no? K menos 1, una función exponencial. Bueno, toda esta matemática que tú ves acá solo es para que tú lo tengas de referencia, porque en realidad esto lo va a hacer el programa, esto lo va a hacer Python por ti, o sea, ni siquiera necesitas aprender de la fórmula, ¿ya? Pero sí te recomiendo que al menos lo coloques ahí en una diapositiva para que tú indiques, ¿no? Mi modelo obedece a esta fórmula, ¿no?
la parte de función de densidad obedece a esta fórmula, ¿ya? Entonces, con esta fórmula, tú calculas estas curvas. Y acá tenemos otra fórmula que se llama función de distribución, que también se llama CDF. Esta función de distribución es la que tú ves aquí abajo. Y esto es la curva de confiabilidad que vamos a tener que calcular, ¿no? Entonces, la confiabilidad, ¿te acuerdas que te dije que era la probabilidad de que un equipo no falle, ¿no? La probabilidad de que un equipo no falle y que la confiabilidad más la probabilidad de fallo son complementarias. Si yo sumo la confiabilidad más la probabilidad de fallo en un determinado tiempo, el resultado es el 100%. ¿Te acuerdas? Una vez me preguntaste ahí y te lo puse como en el WhatsApp, te definí la confiabilidad. Bueno, a eso se refiere, ¿ya? Entonces, este concepto, que es una curva de densidad, acá vemos, ¿no? Es muy equivalente a esto de acá, solo que son dos formas diferentes de ver la confiabilidad, ¿ya? Una forma es mirándolo como área bajo la curva, acá las distribuciones en la parte de superior que estoy mostrándote, la curva de densidad tiene una curva. Si yo calculo el área bajo la curva, si yo calculo el área de toda la curva, ¿no? De toda la curva, por ejemplo, miramos en la parte de color verde, ¿ya? Miramos la parte de color verde. Si yo sombreo toda la curva, el área bajo la curva de la curva verde, la probabilidad acumulada o el área bajo la curva va a ser igual siempre, siempre, toda el área de toda la curva va a ser 100% o 1, ¿ya? En estadística inferencial, cuando tenemos funciones de densidad, el área bajo la curva de todas las curvas, o sea, de cualquier curva, ya sea distribución Weibull, normal, exponencial, cualquiera, todas las áreas bajo la curva va a valer 100%, ¿ya? Entonces, esa es una forma de mirar las probabilidades en esta curva, en esta gráfica. La otra forma de ver la probabilidad acumulada es mirando las curvas, como veo acá en la función de distribución de probabilidad, ¿no? Entonces, como el área bajo la curva, si no tengo nada sombreado, quiere decir que la probabilidad de fallo es 0, ¿no? Entonces, y si tengo todo sombreado, la probabilidad de fallo es 1. Entonces, la probabilidad va de 0 hasta 100%, si es que yo tengo toda el área sombreada, ¿ya? Eso mismo puedo observarlo aquí abajo, pero en lugar de ver así como área bajo la curva, ya no lo vamos a ver como área bajo la curva, sino vamos a mirar directamente aquí en el eje Y, Entonces, como el eje Y me va a representar, digamos, el área bajo la curva, si el área bajo la curva va de 0 a 100%, entonces en esta gráfica el eje Y va a tener que ir de 0 hasta 1, porque 1 me representa mi 100%. Entonces quiere decir que la probabilidad de fallos acumulados al inicio es baja, ¿no? Mientras va avanzando el tiempo, ¿no? Mientras avanza el tiempo, la probabilidad de fallos va aumentando, ¿no? La probabilidad de fallos va aumentando, hasta que tenemos la probabilidad de fallo total, que es igual al 100%. Si te das cuenta, esta curva de color verde es consecuente con esta curva de color verde de acá en la probabilidad de fallos acumulados o de confiabilidad. Fíjate, mira, cuando la curva acaba subiendo, acá también la probabilidad de fallos acumulados va subiendo. Va subiendo acá digamos el área está como por la mitad. Mientras vamos subiendo, vamos avanzando por la derecha. Y aquí, digamos, ya falló todo porque ya tenemos toda el área bajo la curva cubierta en el valor de 1.5. Y acá en 1.5 te das cuenta que en este valor para 1.5 también acá en el valor del eje Y tengo el 100%. Esa parte quiero que me digas cómo te ha quedado. ¿Está claro? Ya, solo vamos a mirar el eje Y en esta gráfica de aquí abajo. En esta es la gráfica de probabilidad de fallos acumulados. Solo acá. Aquí el eje Y no me dice gran cosa. Esto, si bien es cierto, hay números,
pero no valen de nada, no me sirven estos números, ¿ya? Acá lo que me sirve en la gráfica de arriba es el área bajo la curva. Estos números del eje Y no me sirven, ¿ya? Lo que me sirve es el área bajo la curva. Y acá en esta gráfica sí lo que me importa es lo que dice en el eje Y, ¿ya? Lo importante en esta distribución es que si tú te das cuenta, aquí también vemos que tiene esta curva que tú ves acá, en la función de probabilidad de fallos acumulados, se llama función de distribución y también tiene su propia ecuación. Mira, la ecuación es así, 1 menos x sobre lambda elevado a la k. O sea, esta primera ecuación es de la gráfica de aquí arriba y esta segunda ecuación es de la gráfica de aquí abajo. Estas dos ecuaciones son las que vamos a tener que meter al programa Python para poder hacer las gráficas respectivas, tanto de función de densidad como de probabilidad de fallos acumulados. Pero para eso tenemos que interpretar un poco y saber qué cosas son estos parámetros de K, qué significa K, qué significa lambda, qué significa X. ¿Ya? Entonces aquí vemos justamente estos parámetros. Esos parámetros se llaman parámetros de forma y parámetros de escala. Pero acá tú ves tres, ¿no? Tú ves K, tú ves lambda y tú ves X. Entonces vamos a colocar qué cosa significa X, ¿no? Vamos a poner acá X. X es el valor del tiempo. O sea, X es un valor que tengamos acá en el eje X, ¿no? Valor de tiempo, eje X. Ya, X es un valor del tiempo en el eje X. Shape es el parámetro beta, o parámetro también se le llama de forma, ¿no? Por eso en inglés le dicen shape, acá vamos a poner forma. Y escala es también llamado scale, ¿no? Es en R o en Python. Acá vamos a poner, en lugar de R vamos a quitarle esto porque confunde de repente. ¿Ya? Listo, entonces acá tenemos, ya sabemos qué cosa es X, ya sabemos qué cosa es K y ya sabemos qué cosa es lambda. ¿Ya? Y acá nos dice lambda, para este caso es el de forma. Acá es ese símbolo, esa letra griega es también llamada lambda, se llama lambda. ¿Ya? ¿Y qué más tenemos? Esa letra que es una K es el parámetro de escala. Acá vamos a poner, es la K. O sea, ya tenemos ya los tres parámetros de la ecuación, ¿no? Acá vemos una X, ¿no? Vemos X, es el tiempo. Vemos lambda, es el parámetro de forma. Y escala es esta letra, la K, ¿no? O sea, en ambas ecuaciones vemos tres variables. X, shape y escala. Listo. Ahora, dicho esto, vamos a la parte práctica, ¿ya? Vamos a la parte práctica. Este es el programa que vamos a utilizar, ¿ya? Entonces, acá vamos a importar algunas librerías que vamos a utilizar. Vamos a utilizar NumPy, Pandas, vamos a utilizar Seaborn, vamos a utilizar Matplotlib, vamos a utilizar StatModels, que son modelos estadísticos, vamos a utilizar SciPy, ¿no? Y SciPy Stats as S, ¿no? Estos son los sobrenombres, ¿no? Los alias son para no llamar por el nombre completo, sino un alias, un sobrenombre. Entonces, lo primero que vamos a hacer es generar nuestra data, ¿ya? Vamos a generar nuestra data, o sea, haz de cuenta que es la data del SCADA, ¿ya? La data del SCADA que te dije que vamos a utilizar, vamos a hacer la simulación de esa data. Vamos a crear nuestra data. Y hemos dicho que la data que nos importa es la de tiempos de arriba de operación o los tiempos de abajo de reparación. ¿Qué data nos importa? Los uptime, los que están arriba. Correcto. Entonces, correcto, Nelson. Entonces vamos a generar 1000 datos en principio. Y esos 1000 datos van a ser como si tuviéramos 1000 uptime. O sea, 1000 tiempos que están arriba, ¿ya? Obviamente tú ya sabes internamente que por cada tiempo que estamos arriba,
va a haber un tiempo que está abajo, pero ese tiempo que está abajo no lo vamos a ver porque eso no es confiabilidad. Confiabilidad son los tiempos que están arriba. Los tiempos que están abajo es mantenibilidad. Ya, ¿cómo genero esos datos? Voy a hacer mi simulación de datos de uptime, ¿ya? Primero, esto que hasta acá está generando números aleatorios, ¿ya? Acá vamos a poner genero números aleatorios, ¿ya? Estos números aleatorios se generan de la siguiente forma, mira. Datos es una variable que va a almacenar 1000 números aleatorios. Cuando pongo .ran entre paréntesis 1000, son 1000 números aleatorios, ¿ya? Entonces vamos a genero, por eso acá dice genero 1000 números, Weibull, pero primero vamos a generar los números aleatorios, ¿ya? Entonces si corro esto, ya he generado datos, los 1000 números aleatorios. Y si tú quieras verlos, visualizar dónde están esos datos, pues ponemos de esta manera, print, y ponemos datos, para que veas justamente esos datos, dónde están, ¿no? Entonces, estos son los números aleatorios, ¿ves? Todos estos datos. Los números aleatorios son números que varían entre 0 y 1, ¿ya? O sea, los 1000 números aleatorios que tenemos varían entre 0 y 1. Varían entre 0 y 1. No es necesario que lo visualicemos, pero por si acaso igual ya sabes, ¿no? que aquí están, ¿no? Si quisieras tenerlos de manera registrada, lo único que tendrías que hacer es copiar todo, seleccionar, lo copias y lo pegas en un Excel y ya tendrías los 1000 números, ¿no? aleatorios. Pero en realidad a nosotros no nos importan los 1000 números aleatorios. Lo que nos importa son los tiempos uptime, ¿ya? Todavía estos no son los tiempos uptime. Estos números aleatorios van a servir, ¿no? Esto va a servir. Va a servir para construir mi simulación. Van a servir, ¿ya? Por lo pronto ya tengo mis números para construir mi simulación y ahí están los 1000 números aleatorios. Acá hay un comando que se llama .shape. Cuando yo doy .shape, datos.shape, lo que sale como salida, ¿no? Voy a correr esto, Shift Enter, y te das cuenta que acá me dice hay 1000 datos. Simplemente el .shape me dice la cantidad de datos o la forma de ese array. Entonces tengo 1000 datos, claro, porque yo he dado el comando de crear 1000 números aleatorios, ¿no? Entonces acá me está confirmando. Acá lo que hago ahora es crear mis parámetros Weibull. Crear parámetros Weibull. Recuerda que los parámetros Weibull era el de escala. ¿Te acuerdas ese que vimos en teoría? Forma y escala. Que decía lambda y k. Acá estaba representado como k en el Power BI, en el PowerPoint, ¿no? Y el forma era, me acuerdo, era lambda, ¿no? Era lambda, ¿no? Entonces nosotros vamos a asumir, vamos a tener que hacer una asunción, porque para crear números aleatorios de distribución Weibull, tú necesitas saber cuál va a ser el parámetro de forma y cuál va a ser el parámetro de escala. Entonces acá yo creo, fíjate, para mí f va a ser el parámetro de forma y s va a ser el parámetro de escala. Y yo les voy a dar para f, el de forma va a valer para mí 1.5, ¿ya? 1.5. Y el de escala va a ser 100, ¿ya? Entonces, ejecuto esto, corro esto, y ya he creado mi variable f, que es 1.5, y mi parámetro s, que es 100, ¿ya? Ahora sí, lo que voy a hacer es generar la distribución Weibull. ¿De qué cosa? Recuérdate, de los uptime, ¿ya? O sea, lo que voy a obtener acá va a ser los uptime. ¿Cuántos uptime? 1000, ¿no? Porque tengo 1000 números aleatorios, entonces voy a utilizar cada uno de ellos para generar una distribución Weibull de parámetro de forma igual a 1.5, parámetro de escala igual a 100, ¿ya? ¿Cómo genero esos números aleatorios? Esos números aleatorios de distribución Weibull se generan de esta forma, mira. Para mí, el objeto BWI va a ser la distribución, ¿ya? Entonces, el objeto BWI
vamos a comentarlo, vamos a poner acá, esto es la distribución Weibull. Esto de acá es la distribución Weibull, ¿ya? El WI es la distribución Weibull. ¿Y cómo se genera? Se genera, hay un modelo matemático para generar las distribuciones, ¿ya? Y es este de acá. Es el parámetro de escala por NP, es el logaritmo, ¿no? Es el logaritmo de 1 menos todos los números aleatorios. Datos, recuerda que son los números aleatorios, ¿ya? Vamos a poner acá. Datos son los 1000 números aleatorios que creamos arriba, ¿no? Arriba creamos los 1000 números aleatorios. Datos son los 1000 números aleatorios elevado a 1 entre el parámetro de forma. ¿Eso dónde está? Mira, eso te lo voy a pasar así como bibliografía. Está acá. Te lo voy a compartir. Me parece que ya te lo he compartido. A ver, no, te lo voy a pasar, ¿ya? Vamos a pasarlo. Te voy a decir dónde está eso. O acá me parece que... Vamos a ver. Clases. Ya, bueno, luego lo busco con calma. Luego lo busco y te paso. Pero bueno, la teoría que te voy a dar, eso es cómo crear los números de distribución Weibull, ¿ya? Los números de distribución Weibull están en la teoría que te voy a pasar. Y se generan de esta forma, ¿no? Digamos, esta es la función matemática, ¿no? Esta función matemática te genera los números Weibull utilizando como entrada, ¿qué cosa? Estás utilizando como entrada el valor de S, el valor de F y utilizando números aleatorios, ¿no? Y acá está, ¿no? El F, por eso creamos previamente el valor de F, el valor de S y para eso creamos números aleatorios. Con estos tres valores te sirven como entrada para crear una distribución Weibull de los uptime, ¿ya? Ahora, lo que vamos a hacer es una revisión si de verdad están siendo los parámetros correctos y la distribución correcta, ¿ya? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es crear una función. Esto es como una corroboración, ¿ya? Vamos a corroborar si los números Weibull que hemos creado tienen, ¿verdad?, estos parámetros de ajuste. Si su parámetro de forma es 1,5 y el parámetro de escala es 100, ¿ya? Esto de acá es una función que básicamente te hace el ajuste. Lo que tú acá vas a dar como entrada, tus números Weibull, como entrada, todos los números Weibull que tengas, y como salida o como variable de respuesta, te va a crear los elementos de forma y los parámetros de escala. Shape y escala te va a dar como salida, ¿ya? Entonces, yo voy a ejecutar esto, lo ejecuto. Ahí está ejecutado, ¿no? Y entonces, si te das cuenta, esta función se llama fitWeibull de X. ¿Y X qué cosa es? X es tu distribución Weibull. ¿Cómo llamamos nosotros a nuestra distribución Weibull? Acá está, mira. La distribución Weibull la hemos llamado WI. Entonces yo acá voy a ponerle fitWeibull y mi distribución le voy a poner acá WI. Acá lo que vamos a hacer es corroborar, ¿ya? Acá vamos a... No, acá. Calcular los parámetros Weibull. ¿Cuáles son los parámetros Weibull? El de escala S y el de forma F, ¿ya? Y mis parámetros Weibull de la distribución que se llama WI, por eso acá pongo fitWeibull WI. Entonces ejecuto esto. Y si te das cuenta, mira, el parámetro de forma me dice que es 1,48 y el parámetro de escala es 101. Y está muy cercano a los valores que le dimos, ¿te acuerdas? Mira, el de forma, nosotros dijimos que era 1,5 y acá ¿cuánto salió? Salió 1,48, está muy cercano, es correcto. Y el de escala, mira, nosotros dijimos 100 y acá ¿cuánto sale? ¿Ve?
acá sale 101. Es correcto, ¿no? Entonces sí hemos creado una buena distribución de Weibull donde los parámetros de forma y escala son estos, ¿no? El de forma es 1,48 y el de escala es de 101. Entonces con esto estamos corroborando, ¿no? Se corrobora que la distribución... Sí. Esto... No, ya, porque yo te voy a dar el modelo. Recuerda que te voy a dar toda esta plantilla, ¿no? Esta plantilla te la voy a dar. Entonces tú simplemente tienes que correrlo, ¿no? Y tenerlo como tu información de backup, ¿no? Si te dice a ver tu simulación y muestras esta simulación, ¿no? Este ajuste es un ajuste teórico, digamos, tú ya has tenido, es lo que siempre se utiliza, digamos, para el ajuste de distribución Weibull, ¿no? Esto es teoría, ¿no? Que nosotros le metemos como dato la distribución y el programa, ¿no? Python te calcula automáticamente los parámetros, como tú puedes ver, los parámetros de forma y de escala, ¿no? Entonces, acá, la entrada, ¿quién es? La entrada es, ¿con qué alimentas al ajuste de distribución? Tú lo estás alimentando con WI, ¿no? WI es tu distribución. ¿Y qué te da de salida? ¿Cuál es la respuesta, no? La salida son los parámetros de forma y escala, que le estamos llamando S, ¿no? Y acá está la entrada, ¿no? La entrada es WI, por eso acá le pones WI, y acá está la salida, ¿no? La salida te da estos dos parámetros. Pero esto ya es teoría, ¿no? Es un parámetro que normalmente para ajustes de distribuciones, ¿no? Se utiliza, ¿no? No tienes que volver a tipear todo, simplemente utilizarlo, nada más. Sabes que tu distribución es Weibull, entonces, o quieres saber si tu distribución es Weibull, lo único que haces es, en vez de utilizar WI, tú utilizas, digamos, otra variable, de repente pones WI2, ingresas los datos, y esos datos los pasas por esta fórmula o por este ajuste, por esta celda pasan, y esa celda al final te va a dar como resultado los valores de Weibull, ¿no? Te va a decir cuál es el parámetro de forma y de escala. No necesariamente va a ser 1,48 y 101, porque las distribuciones Weibull tienen diferentes parámetros. Entonces te puede dar otros valores. Pero esos son los parámetros de una distribución Weibull. ¿Está claro? ¿O te queda alguna duda? Estamos en... Claro, claro, así como te di el programa, te voy a dar este programa para que tú también... ¿Cómo? Normalmente tú tendrías que decir, el ajuste el ajuste estadístico de una distribución, yo utilizo el programa Python y como ustedes se dan cuenta, tú esto lo imprimes, si no, lo imprimes así como PDF, pones acá control P. Normalmente no se explica el programa ya, sino se explica los resultados, así como viste en la presentación que te pasé. Yo, o sea, no me preguntan sobre cómo es la programación y eso, ¿no? Pero si gustas, igual lo imprimes y te va a salir un reporte de este tipo, ¿no? Lo imprimes así y tú lo podrías poner como documentación adjunta, ¿no? Que esto de acá, digamos, respalda los cálculos que estás haciendo, ¿no? Esto es tu simulación, ¿no? Pero no, pues no te van a decir, oye, ¿y qué significa el NP NumPy del logaritmo? No creo que te pregunten eso, o sea, es, ya es uno, en principio, que no van a entender porque ellos ni siquiera saben porque no son programadores. Tú le puedes decir, mira, el NP NumPy significa que le está sacando la superexponencial de una matriz inversa del logaritmo neperiano de una función de teoría de las cuerdas, y ellos te van a creer, porque no saben.
¿ya? O sea, no te van a preguntar eso, no te van a preguntar temas de código. La tesis no es de, no, no se hacer, no, no es ponerte a prueba que sepas programación, porque eso lo puede hacer un programador. Lo que es ponerte a prueba tu conocimiento para resolver una propuesta de solución de gestión, ¿no? De gestión. O sea, tú tienes que demostrar tu conocimiento y dominio de gestión, que aplicando estos conocimientos estadísticos, tú vas a mejorar un sistema. Pero no te van a preguntar, oye, ¿qué significa pues ese parámetro teta que está entre paréntesis y el x que está al costado del 1 y qué significan los corchetes? No, eso es programación, ¿no? O sea, no está... Una que no van a entender en principio, ¿no? Tú le puedes decir cualquier cosa con toda seguridad, tú díselo así con seguridad y te van a creer, ¿no? Te van a creer porque no saben programación. Tú simplemente vas a decir, bueno, el Python es una herramienta de programación estadística que me facilita para mí hacer los cálculos de manera rápida y ordenada para lo que necesito hacer mi simulación, ¿no? Para mí es una herramienta poderosa de simulación, por eso lo he utilizado y ya está, ¿no? Pero ese es el tema, ¿no? No te van a preguntar de programación, del punto decimal que está al costado de la X ¿no? Entonces tú simplemente di, bueno, simplemente es las ecuaciones de confiabilidad y estadísticas, las estoy metiendo al programa Python para que yo pueda hacer mis cálculos de confiabilidad. Y ya está, nada más. ¿Estamos? Ya, entonces continuamos. Esto de acá es un histograma, ¿no? Esto es un histograma. Un histograma, como te decía, parecía un gráfico de barras. Esto es un gráfico de barras. Pero la diferencia es que lo que te indica el histograma es dónde se están agrupando la mayor cantidad de datos, ¿no? Entonces, como tú te puedes dar cuenta, aquí la mayor cantidad de datos se están agrupando ¿por dónde? Por este intervalo del valor 50. Hemos dicho que el eje X es el valor del tiempo, ¿no? El eje X es la variable tiempo. Entonces quiere decir que acá estamos teniendo, podemos asumir que esto sea en días, por ejemplo, ¿no? Si esto fuera en días, si esto fuera en días, tenemos, mira, por ejemplo, de 0, 50 días, 100 días, 350 días, o sea, digamos, el eje X me está representando el año entero, ¿no? Porque el año tiene 360 y tantos días y acá vemos que tiene casi los 360 y tantos días. Pero ¿qué cosa es lo que nos indica? Mira, el gráfico, este gráfico histograma nos dice que la mayor cantidad de fallas se da, digamos, acá en un tiempo menor a 150 días, ¿no? Si miramos el eje X, la mayor cantidad de fallas se da en un tiempo menor a 150 días. Y conforme pasa el tiempo, pues la probabilidad de éxito, ¿no? La probabilidad de falla disminuye. O sea, difícilmente vas a encontrar que uno de esos tres compresores, imagina, son tres motores, recuerdas que son tres motores. O sea, ningún motor supera los 350 días sin fallar. Ninguno. Ninguno supera los 350 días sin fallar. Ahora, 350 me parece muy... Como estamos mirando a nivel de mantenimiento, no podemos decir 350 días porque normalmente las fallas de los motores es en menor tiempo. En lugar de 350 días, vamos a manipular de tal forma que ninguno supere el trimestre, ¿ya? Entonces, aquí en lugar de 100, yo voy a decir, vamos a ver, en lugar de 100 vamos a hacer una distribución Weibull de parámetros de forma 1,5 y 50 de escala. ¿Ya? Entonces corro nuevamente. ¿Te das cuenta la maravilla que es esto? Porque simplemente varías un numerito, corres y ya se ajusta todo. Mira, lo que vamos a mover es esto de aquí. Ahora, fíjate, mira, está mejorando ahora. Lo que estoy diciendo es que mi escala sea de 50 en lugar de 100, ¿no? Estoy variando de 50, de 100 a 50. Ahora fíjate, voy a correr nuevamente. Está pensando y ahorita me va a poner el histograma, graficando el histograma. Y ahí está, mira. Ahora, si tú te das cuenta, fíjate el eje X, mira.
El eje X ha variado. Antes estaba de 0 a 350, ahora está de 0 hasta 175. Claro, porque 175 ya es más real, ¿no? Porque 3 meses son 90 días, ¿no? Entonces quiere decir que acá, a los 100 días, o la mayor cantidad de fallas ocurre aquí, antes de los 3 meses, ¿no? Antes de los 3 meses. O sea, ningún motor de combustión te supera sin fallar 175 días. Esto quiere decir este histograma. ¿Cómo lees este histograma? Ah, mira, la mayor probabilidad de fallos ocurre acá al comienzo, ¿no? Y mientras vas avanzando en el tiempo, la probabilidad de que existan operaciones, porque esto de acá recuerda que son los uptime, ¿no? O sea, de que tu máquina está operando, ¿no? Tu máquina está operando, pero ninguna operación ocurre más allá de los 175 días. 175 días en meses son un poco más de 4 meses, ¿no? O sea, quiere decir que los 3 motores que tienes fallan, ninguno supera los 4 meses de operación continua. Eso quiere decir. ¿Se entiende el histograma? ¿Se entiende qué quiere decir el histograma? Sí. Claro, entonces digamos, la mayor probabilidad de fallos está acá, ¿no? Más o menos a los 25 días, ¿no? ¿Tienes un porcentaje que supera, que también puede trabajar entre 40 y 50 días? Sí, pero entre 30 y 40, 50 días son menos, ¿no? ¿Que puede soportar entre 75 y 100 días? Sí, puede soportar, pero mira, es menos. Que mi equipo puede operar hasta 176, pero mira, casi la probabilidad de que ocurra eso es súper baja, pues no te malees, ¿no? No, tú no podrías decir, ah, mira, en promedio mis equipos no fallan en menos de 175 días. No, no puedes decir eso, pues, porque mira, para 175 días está muy bajo, ¿no? O sea, si yo te dije que la probabilidad es el área bajo la curva, imagínate, el área de toda esta curva, ¿no? Imagínate que toda el área de todas las barritas, la suma fuera 1, ¿ya? Que toda el área fuera 1. Entonces quiere decir que casi el 90% del área está más o menos hasta acá, ¿no? Y puede que esto de acá represente el 10%, incluso menos del 10%, ¿no? Entonces, si tú me dijeras, oye, en promedio, tú acá, ¿cuándo podrías decir? En promedio, ¿cuánto es a lo máximo que pueden operar continuamente tus motores sin parar? Como promedio, ¿qué me dirías? ¿Qué valor? Ajá, ¿qué dirías? Mirando esta gráfica, ¿no? El histograma tú tienes que mirar. Esa información te la da el histograma. Claro, o sea, acá lo que nosotros estamos, acuérdate que el eje Y que está representando, los días de operación continua, ¿no? Los días de operación continua. Y nos damos cuenta que, ajá, el eje X es los días de operación continua, porque estamos poniendo los uptime, ¿te acuerdas? Los uptime. Y los uptime son los tiempos de operación continua, ¿no? Entonces, nosotros vemos que la mayor cantidad de casos en dónde están acumulados. Si miramos el eje X, en 25 días, ¿sí o no? Entonces tú dirías, pucha, ¿sabes qué? Los motores, en promedio, yo veo acá, ¿no? Que se concentran, o la población más densa está, pucha, mis motores operan continuamente, a lo mucho, ya pues será así un mes, ¿no? Así raspando un mes. O sea, pero 25 días es más que seguro que fallan a los 25 días, ¿no? Porque mira, conforme pasa el tiempo, ¿no? La probabilidad de operación continua está disminuyendo, ¿no? La operación continua disminuye. Así, tú debes interpretar tu histograma cuando lo presentes, ¿ya? Esto es lo que quiere decir, es que la mayor cantidad de fallas lo tienes acá, a los 25 días. O sea, ¿no? Casi es muy probable que tus motores caigan por fallas a los 25 días, ¿ya?
Entonces continuamos. Ahora lo que vamos a hacer es acá crear una función. Esta función es la función Weibull, ¿ya? Es la función de densidad. Esta función de densidad como que es para calcular, digamos, la altura de la curva, ¿ya? Pero cuando queremos calcular la altura de la curva en una función de densidad, esta altura no nos dice mucho, ¿ya? Pero bueno, lo hemos calculado como para saber que se puede calcular la altura, ¿no? Entonces calculamos y acá decimos, oye, calcúlame, acá está mi función Weibull, ¿no? Y te acuerdas que habíamos visto en la teoría unas fórmulas, bueno, esas fórmulas le he metido acá al Python y está acá. Esta es la fórmula que vimos en la presentación, ¿no? Entonces, acá yo quiero saber, digamos, acá ya no sería 100, porque nosotros habíamos cambiado, en lugar de 100, va el parámetro de escala, ¿no? El escala es ese. Calculamos nuevamente y este sería el valor. Este valor como que no representa gran cosa, ¿ya? Simplemente es el valor del eje Y de la curva de densidad. El valor del eje Y de la curva de densidad no representa gran importancia. Lo que sí representa gran importancia es el valor del eje Y, pero de la curva de probabilidad de fallos acumulados, ¿ya? Entonces, esto de acá vamos a ponerlo para que te quede claro. Acá se calcula un valor puntual en el eje Y de la curva de densidad. ¿Ya? Listo. Entonces, como que eso no representa mucho, ¿ya? Representa poco, ponemos. O sea, como que no le hagas mucho caso, porque no, ¿qué significa? Bueno, no significa gran cosa, pues acá lo único que estás calculando que para 150, ¿no? Que para 150, para este valor 150, el valor del eje Y, acá si proyectamos pum hasta acá para el eje Y, es este valor, ¿no? 0,000028, sí, pues, pero no me sirve de mucho esa información, ¿ya? Lo que sí nos va a servir es lo que viene. Lo que sí nos va a servir es esto de acá, ¿ya? Esto de acá ya es la curva teórica, ¿ya? Es la curva teórica. Entonces, fíjate, acá voy a crear el dominio. El dominio significa el eje X o los tiempos, ¿no? Los tiempos uptime, ¿ya? Los tiempos uptime. ¿Y te acuerdas de cuánto a cuánto era mi rango de operación? Mira, tenía de 0 hasta 175, ¿ya? Entonces nosotros vamos a crear un rango aproximadamente similar. Vamos a redondearlo de 0 a 200, pues ya. Ponemos de 0 aquí. De 0 a 200. Y este 1000 significa que voy a tener 1000 intervalos entre 0 y 200, ¿ya? O sea, no voy a avanzar de uno en uno, porque si avanzo de uno en uno, de 0 a 200, solo voy a tener 200 valores. Si yo quiero tener 1000 valores, tengo que avanzar 200 entre 1000 de 0.2 en 0.2 para tener 1000 valores, ¿ya? Entonces creo mi variable x, que es el eje de tiempo, de esta forma. Corro esto de acá. Y ahora voy a graficar, ¿no? Voy a graficar. Para graficar mi curva teórica, acá vamos a poner para que te quede claro que esto es la curva teórica, ¿ya? Curva teórica. Para graficar la curva teórica se utiliza el comando plt.plot de x. ¿Quién es x? Acá está mi dominio y mi función Weibull, ¿no? La función Weibull que habíamos creado aquí previamente, esta función Weibull, ¿no? Porque recuerda que esto de acá, esta función Weibull te da la altura, ¿no? Te da este punto, ¿no? Te da el punto de acá. Entonces, si tienes los x, con la función Weibull calculas esta altura y te sale la curva, ¿no? Entonces, lo único que vamos a hacer es correr esto. Está aquí pensando, cuando ves acá un asterisco, donde dice entrada, un asterisco, significa que está pensando. Ahorita lo termina. Listo, ya está, ¿no? Entonces, si te das cuenta, esto ya es el modelo teórico, ¿no? ¿Cuál es el modelo real? El modelo real es el histograma, ¿no? El modelo real es el histograma, que acá lo puse en color celeste. Esto es lo real, ¿ya? Acá vamos a poner datos reales. Datos reales. Y la curva teórica, ¿cuál es? Esta de color amarillo. Y vamos a ponerle acá curva teórica. Ahí está, ¿no? Ya está como le puse.
A ver, vamos a ver plt.title y vamos a ponerle curva teórica. A ver, corremos. Y acá aparece como título también, ¿ves? Le he puesto un título, curva teórica. ¿Ya? Entonces, esta es la representación de mis datos reales. ¿Ya? La representación de mis datos reales. Ahora, si quiero visualizar, muchas veces quieres visualizar tanto el histograma como la curva teórica en una sola curva. Aplicamos este comando, ¿no? Corremos esto de acá, al enter. Y si te das cuenta, estamos graficando tanto el histograma como la curva teórica en una sola gráfica. ¿Ya? Listo. Acá yo he puesto un valor Z. Quiero saber, digamos, cuánto es la altura de la probabilidad en 150, ¿no? En 150. ¿Y para qué hice eso? A ver, para calcular esto de acá, que está en color verde, no se ve. Ah, en 150 está muy poquito. Mira, en lugar de 150 voy a usar 25, ¿ya? O 30, digamos, en 30, ¿ya? Si hago el lado 30, entonces fíjate, se crea una curva o un eje vertical de color verde, que está acá, mira, ¿ves? Por eso lo puse acá. Estoy acá, calcular, estoy acá en color verde. Y este color verde más o menos te está representando un valor pues más representativo, ¿no? Más representativo. Este eje de color verde es lo que te está diciendo cuál es la probabilidad de fallos o en este caso, para el valor 30, digamos, ¿no? Si tú quieres ver un valor puntual. Si tú quisieras ver cuál es la probabilidad de fallos, o sea, cuánto es la probabilidad de que falle tu equipo al día 30, ¿no? Al día 30 se representa como un eje vertical y el área que existe desde acá, desde 0 hasta 30. O sea, ¿cuánto sería el área? Toda el área que se encuentra de este eje vertical de color verde hacia la izquierda, sabiendo que el área bajo la curva total, el área roja bajo la curva total, ¿cuánto vale dijimos? ¿El área total cuánto era? 1, ya. Entonces, esta vertical te está partiendo la curva en dos segmentos. ¿Cuánto crees que valga el primer segmento, el área bajo la curva en esta parte? ¿Cuánto crees que valga? Podría ser un 40%, de repente, un 30%, ¿verdad? Ya, ese número con exactitud, ¿ya? Ese número lo tenemos que calcular con exactitud. ¿Cómo lo calculamos con exactitud? Venimos a la siguiente parte, mira. Vamos otra vez a crear nuestro line space de 0 a 200. ¿Por qué de 0 a 200? Porque este line space, recuerda que estamos creando acá, creando el eje horizontal de tiempo. ¿Ya? Con este comando creamos el eje horizontal de tiempo. Corremos y ya está creado. ¿Ya? Ahora, ¿qué hacemos? Esto es la ecuación de la probabilidad acumulada, ¿no? De fallos. Esta es la probabilidad acumulada de fallos. ¿Ya? Entonces estoy creando ahora mi función probabilidad acumulada de fallos, se llama Weibull y es 1 menos el logaritmo. Esto es la fórmula que vimos en la PPT. ¿Ya? Corremos esto y ya he creado mi función de probabilidad acumulada de fallos. Ahora vamos a graficarlo. ¿Ya? Vamos a graficarlo. Para graficarlo utilizamos estos códigos. Simplemente vamos a correrlo y ver cuánto sería la probabilidad en un mes. Un mes es para z igual a 30, ¿no? Corremos esto y vamos a ver. Aquí está. Mira, esta curva de color rojo significa la probabilidad de fallos. Quiere decir que, mira, la probabilidad de fallos acá en el eje Y, ¿no? En el eje Y va aumentando. Conforme pasa el tiempo, la probabilidad de fallar aumenta, ¿sí o no? Y como dijimos, es difícil que tu operación, que algún equipo de tu operación supere pues los 150 días. Y mira, para z igual a 30, se levanta aquí un eje vertical, ¿no? En 30, la probabilidad de fallos acumulados en 30
es casi del 90%, ¿no? Fíjate, 90% de probabilidad de que tu equipo, de que uno de los equipos falle al día 30. ¿Y a qué se le llama confiabilidad? ¿Te acuerdas que te dije que la confiabilidad más la probabilidad de fallos da 1? Bueno, entonces la confiabilidad acá es la segunda. Esta de acá vamos a colocar acá. Cálculo de probabilidad de fallo y confiabilidad. ¿Ya? Cálculo de probabilidad de fallo y confiabilidad. Ya, entonces lo primero es la probabilidad de fallo. Está fallando, o la probabilidad de que falle tu equipo al día 30 es de 90%. Y como la confiabilidad es el complemento, entonces la confiabilidad es 1 menos 90%, es solo del 10%. Entonces, esto digamos podemos decir que es tu situación real. Mis motores actualmente están teniendo una confiabilidad muy baja, mira, solo del 10%. ¿Para cuánto? Para un mes, mira, porque hemos puesto un Z igual a 30. Entonces, la probabilidad de que mis motores fallen en un mes es del 90%. Mi confiabilidad para un mes solo es del 10% porque es el complemento, nada más. Entonces, tu chamba es hacer que cuando tú ejecutes tu plan de mantenimiento, tu gestión, la confiabilidad en un mes, así como ahora está en un mes, ¿cuánto debe ser la probabilidad de fallos? ¿Mayor o menor que el 90%? Menor, pues, ¿no? Entonces, ya con esto estamos creando tu escenario actual. Tu escenario actual es así, mira, tu probabilidad de fallo para un mes es del 90%. Y tu confiabilidad es muy baja, solo restas, ¿no? 1 menos el PW y te sale 10%. El otro caso va a ser el caso futuro, cuando tú hagas tu gestión de mantenimiento, en base a toda la información que te he pasado, ¿no? Te he pasado bastantes modelos. Eso es ya, digamos, tema texto, ¿no? Eso es ya cualitativo, ¿no? Entonces, una vez que tú haces todos los ajustes necesarios, vamos a correr una simulación donde vamos a ver que para el día 30, tu probabilidad de fallos posiblemente haya disminuido, en vez de 90, que tenga 75%. Ya, pues ya es un avance, ¿no? Un 75%. Y si disminuye a 75%, ¿cuánto sería tu confiabilidad? Claro, correcto. ¿Por qué? Porque la probabilidad de fallos acumulados más la confiabilidad siempre da en todo momento el 100%. Listo, Nelson. Eso sería la situación actual. ¿Qué te ha parecido? Claro, ya. Sí, esto, revísalo, tenlo clarito, porque digamos, cuando veamos el análisis futuro, es muy similar, pero lo que vamos a tener que hacer es simular unos valores para que cuando hagamos este mismo cálculo para el t igual a 30 o z igual a 30, acá ya no me dé 89 o 90%, pues sino que me dé siquiera 80%. Ya con un 80% ya tú tienes un 10% de mejora, ¿no? Ves que ahorita tienes 90, tú lo bajas a 80, ya ahí estaría tu escenario futuro, pues, ¿no? ¿Está bien, Nelson? Listo, Nelson. Ya, esto de acá puede ser la simulación, escucha, este de acá puede ser la simulación de un motor, ¿no? Puede ser de uno. Así como hemos hecho esto, se puede hacer del motor 2, del motor 3.
y calcularías de manera independiente, ¿no? La confiabilidad del motor 1, confiabilidad del motor... ¿Se entiende? Cierto, idéntico se puede hacer de los tres motores, así como he hecho yo. La idea es que tú lo comprendas. La idea es de repente que tú seas capaz de, así como he creado yo uno, que tú seas capaz de crear para los otros dos motores.